This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Hay historias que no comienzan con victorias, sino con conflictos. La historia de Jacob es una de ellas. Desde antes de nacer, Jacob ya luchaba. Luchó por un lugar, por una promesa, por ser visto. Engañó, huyó, tuvo miedo, perdió el control de su propia vida y cargó con las consecuencias de sus decisiones. Tal vez tú también conozcas esa sensación. Hacer lo que crees correcto y aún así pagar un precio alto, sentir que el pasado te persigue, que tus errores te definen. Pero esta historia no se cuenta solo para hablar de caídas. Se cuenta porque Jacob nos muestra algo poderoso. Dios no abandona a quien lucha, aunque se equivoque. La transformación no llega cuando todo está bien, sino cuando tocamos fondo. Hoy vamos a recorrer la historia completa de Jacob, un hombre imperfecto, marcado por el conflicto, pero transformado por Dios. Porque si su vida pudo cambiar, quizá la nuestra también pueda. Antes de comenzar esta historia, te hago una invitación rápida y muy importante. Si te gustan las historias bíblicas contadas de forma clara y profunda, suscríbete ahora al canal para no perderte los próximos videos. Y escríbeme en los comentarios: yo también estoy en lucha. Con ese simple comentario y tu suscripción, estarás ayudando a que esta historia llegue a muchas más personas que hoy necesitan escucharla. Ahora sí, comencemos con la historia. 1. Un nacimiento marcado por el conflicto. La historia de Jacob no comienza con una hazaña ni con una decisión propia. Comienza antes de que él pudiera hablar, caminar o incluso elegir. Comienza en el vientre de su madre. Isaac y Rebeca habían esperado muchos años para tener hijos. La promesa de Dios parecía tardar, como suele ocurrir en muchas historias bíblicas. Pero cuando finalmente Rebeca quedó embarazada, la alegría pronto se mezcló con preocupación. Algo no estaba bien. Dentro de su vientre, los bebés se movían con fuerza, como si lucharan entre sí. Rebeca, confundida y angustiada, hizo lo que cualquier persona de fe haría en ese momento. Consultó a Dios. Y la respuesta que recibió fue sorprendente y profunda. Dios le reveló que en su vientre había dos naciones, dos pueblos que un día estarían divididos. Le dijo que el mayor serviría al menor, una declaración que rompía por completo las normas de la época, donde el primogénito siempre tenía la primacía. Cuando llegó el momento del parto, la escena fue tan simbólica como la profecía. El primer bebé nació rojo y cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Pero inmediatamente después ocurrió algo inesperado. El segundo bebé salió agarrando el talón de su hermano, como si no quisiera soltarlo, como si desde el primer segundo estuviera diciendo: no te adelantes tanto. Por eso lo llamaron Jacob, un nombre que significa el que toma del talón, el que sigue de cerca, el que suplanta. No era solo un nombre, era un anuncio del tipo de vida que tendría. Una vida marcada por la lucha, la perseverancia, los conflictos internos y externos. Desde ese instante, la historia deja claro algo importante. Jacob no sería un hombre simple. No sería el más fuerte, ni el más impulsivo, ni el más directo. Sería alguien que avanzaría con estrategia, con errores,
con decisiones cuestionables, pero siempre moviéndose hacia el cumplimiento de un propósito mayor. Este nacimiento no fue solo el inicio de dos vidas, sino el comienzo de una rivalidad que marcaría a una familia entera y cambiaría el rumbo de generaciones. Y sin saberlo aún, Jacob ya estaba caminando, o mejor dicho, aferrándose hacia un destino que lo transformaría por completo. Y así, con dos hermanos tan distintos desde el primer aliento, la historia continúa, porque crecerán bajo el mismo techo, pero elegirán caminos completamente opuestos. Dos hermanos, dos caminos opuestos. Con el paso de los años, aquellos dos niños que habían luchado incluso antes de nacer, comenzaron a mostrar personalidades completamente distintas. Aunque compartían el mismo hogar, la misma sangre y los mismos padres, sus corazones caminaban en direcciones opuestas. Esaú creció como un hombre del campo. Le gustaba la caza, la aventura, el riesgo. Pasaba días enteros lejos de casa, persiguiendo animales, confiando en su fuerza y en su instinto. Era impulsivo, directo, vivía el momento sin pensar demasiado en las consecuencias. Para él, lo importante era el ahora, el hambre, el cansancio, la satisfacción inmediata. Jacob, en cambio, era diferente. Prefería quedarse cerca de las tiendas, observando, escuchando, aprendiendo. No era débil, pero tampoco impulsivo. Pensaba antes de actuar, analizaba las situaciones, medía sus pasos. Mientras Esaú corría detrás de lo que veía, Jacob se detenía a pensar en lo que no se veía: el futuro, la herencia, la promesa. Esa diferencia también se reflejó en sus padres. Isaac sentía una preferencia especial por Esaú, en parte porque disfrutaba de la casa que su hijo le traía. Rebeca, por su lado, tenía un vínculo más profundo con Jacob, tal vez porque recordaba la palabra que Dios le había dicho antes de que nacieran. Sin darse cuenta, esa división silenciosa comenzó a sembrar tensión en la familia. Con el tiempo, quedó claro que no solo eran dos hermanos distintos, sino dos formas de vivir la vida. Esaú representaba la fuerza inmediata, el presente sin frenos. Jacob representaba la paciencia, la estrategia y la espera. Uno confiaba en sus manos, el otro en su mente y en las promesas que había escuchado desde pequeño. Esta diferencia no parecía grave al principio. Eran solo elecciones diarias, gustos personales, caminos distintos. Pero esas pequeñas... This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Las decisiones, repetidas una y otra vez, estaban preparando el terreno para un momento decisivo. Un instante en el que el hambre, el cansancio y una oportunidad inesperada cambiarían el destino de ambos. Y ese momento estaba cada vez más cerca, porque un día Esaú volvería del campo agotado y Jacob estaría listo, esperando. 3. La venta del derecho de primogenitura. El día llegó de manera sencilla, casi común. No hubo truenos ni anuncios visibles. Solo hambre, cansancio y una decisión apresurada. Esaú regresó del campo después de una larga jornada de caza. Su cuerpo estaba exhausto, sus fuerzas al límite. Había pasado horas persiguiendo presas sin éxito, bajo el sol, con el estómago vacío. Cuando entró en las tiendas, el olor lo golpeó de inmediato. Jacob estaba preparando un guiso caliente de lentejas, humeante, reconfortante. Para Esaú, ese plato representaba alivio inmediato.
Sin pensar demasiado, le dijo a su hermano que le diera de comer. En ese momento, Jacob vio algo más que a un hermano hambriento. Vio una oportunidad. No fue un impulso, fue una decisión calculada, nacida de años de observar, esperar y pensar en la promesa. Jacob le respondió con calma, pero con firmeza. «Véndeme primero tu derecho de primogenitura». Aquellas palabras parecían exageradas para Esaú. El derecho de primogenitura no era solo una herencia material, incluía autoridad familiar y, sobre todo, la promesa espiritual que venía desde Abraham. Pero en ese instante, nada de eso parecía importante. El hambre gritaba más fuerte que el futuro. Esaú respondió con desprecio: «¿De qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre?». Y así, con un juramento, entregó su derecho por un plato de lentejas. Comió, bebió, se levantó y siguió su camino, como si nada hubiera pasado. Para él, fue solo una comida más. Para Jacob, fue un paso decisivo hacia un destino que aún no comprendía del todo. La Biblia es clara al describir ese momento. Esaú menospreció su primogenitura, no porque no supiera lo que valía, sino porque eligió el presente por encima de la promesa. Jacob, con todos sus defectos, mostró algo distinto. Entendió que había cosas que no se podían perder por una necesidad momentánea. Esta decisión marcó un antes y un después. Aunque la familia siguió su rutina, algo invisible había cambiado. El conflicto que comenzó en el vientre ahora tenía consecuencias reales. Y aunque Esaú parecía no darle importancia, la herida estaba hecha. Pero la historia no termina aquí, porque obtener la primogenitura no significaba todavía recibir la bendición del Padre. Esa aún estaba por venir, y el camino para alcanzarla sería mucho más oscuro y peligroso. 4. La bendición robada y el engaño a Isaac. Los años pasaron, y el tiempo comenzó a dejar su marca en Isaac. Sus ojos se apagaron, su vista casi desapareció, y con ella llegó la sensación de que su vida estaba llegando al final. En esos días, el padre sabía que debía hacer algo importante: entregar la bendición que definiría el futuro de su familia. Siguiendo la costumbre, Isaac llamó a su hijo mayor, Esaú. Le pidió que saliera a cazar, que preparara una comida especial y que luego regresara para recibir la bendición. Para Isaac no había duda: Esaú era el elegido. Pero esas palabras no quedaron solo entre padre e hijo. Rebeca escuchó todo, y en su corazón se despertó una antigua memoria, la promesa de Dios antes del nacimiento, cuando le fue dicho que el mayor serviría al menor. Para ella, aquel momento no era un error, sino una oportunidad para que se cumpliera lo que Dios había anunciado. Rebeca llamó a Jacob y le explicó el plan. Le pidió que trajera 2 cabritos, que ella prepararía la comida tal como le gustaba a Isaac. Jacob dudó. Tenía miedo. No temía engañar, sino ser descubierto. Sabía que Esaú era velludo y él no. Si su padre lo tocaba, todo se perdería. Pero Rebeca insistió. Cubrió los brazos y el cuello de Jacob con pieles de cabrito y lo vistió con la ropa de Esaú. El engaño estaba listo. Cuando Jacob entró en la tienda de su padre, Isaac sospechó. La voz no le parecía la de Esaú, pero al tocar sus brazos, al oler su ropa, se dejó convencer, y entonces, con palabras solemnes, Isaac pronunció la bendición: abundancia, dominio, favor divino. Palabras que no podían retirarse. Minutos después, Esaú regresó, preparó la comida, entró confiado, pero al hablar la verdad salió a la luz. Isaac tembló, comprendió que había sido engañado. Esaú gritó, lloró, suplicó por una bendición, pero ya era tarde. Lo irreversible había ocurrido. La reacción de Esaú fue profunda y peligrosa. Su dolor se transformó en odio. Decidió en su corazón matar a Jacob cuando su padre muriera. Rebeca, al enterarse, comprendió que su hijo menor debía huir para salvar la vida. Así, Jacob obtuvo la bendición, pero no la paz. Ganó la promesa,
pero perdió su hogar. El engaño le había dado lo que buscaba, pero el precio fue alto. Y mientras escapaba en silencio, dejando atrás a su familia, Jacob no lo sabía aún, pero estaba a punto de comenzar la etapa más solitaria y transformadora de su vida. Antes de seguir con esta parte de la historia, haz una pausa rápida. Revisa si ya estás suscrito al canal, y si aún no lo estás, este es el momento perfecto para hacerlo. Y si esta historia te está tocando, compártela con alguien que la necesite escuchar. Con ese gesto tan simple, estarás ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas y a que este video sea encontrado por quienes hoy están en su propia lucha. Seguimos con la historia. 5. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. If you want all of your data in one place, you need the Intuit ERP. I'm Damon John, and I run my growing business on Intuit Enterprise Suite. Learn more at intuit.com/ERP. Huida y soledad, el inicio del exilio. La noche en que Jacob dejó su hogar, no hubo despedidas largas ni palabras de consuelo. Se fue en silencio, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos contradictorios. Había recibido la bendición que tanto anhelaba, pero ahora huía como un fugitivo. Detrás quedaban su padre anciano, su madre preocupada y un hermano consumido por el odio. El camino hacia Harán era largo y peligroso. Jacob viajaba solo, sin protección, sin riquezas, sin un plan claro. Por primera vez en su vida, no tenía a nadie que lo guiara. El joven calculador y estratega ahora caminaba con miedo, cargando el peso de sus decisiones. Cada paso lo alejaba de lo conocido y lo acercaba a lo desconocido. Cuando el sol se ocultó, Jacob se vio obligado a detenerse en medio del desierto. No había tiendas, ni comida preparada, ni familia alrededor, solo piedras, viento y oscuridad. Tomó una piedra, la puso como almohada y se recostó en el suelo. Ese gesto simple muestra lo lejos que había caído. El heredero de la promesa durmiendo a la intemperie. En esa soledad, Jacob tuvo tiempo para pensar. Pensó en el engaño, en la mirada de su padre, en el grito de su hermano. Por primera vez, la bendición no se sentía como una victoria, sino como una carga. Y quizá, en lo más profundo de su corazón, comenzó a preguntarse si Dios realmente estaba con él. Pero el desierto, que parecía vacío, no estaba silencioso para Dios. Aquella noche marcaría un antes y un después. La huida no era solo una escapatoria, era el comienzo de una transformación. Jacob había salido de su casa como un hombre astuto, pero quebrado, y sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con algo que cambiaría su vida para siempre. Porque en ese lugar solitario, donde no había testigos humanos, el cielo estaba a punto de abrirse. 6. El sueño en Betel. El cielo se abre. Esa noche, mientras Jacob dormía sobre la tierra dura, algo extraordinario ocurrió. En medio de su cansancio y su miedo, Dios se acercó a él de una forma que jamás olvidaría. Jacob soñó, y en ese sueño vio una escalera que se levantaba desde la tierra hasta el cielo. No era una imagen común ni tranquila, por ella subían y bajaban ángeles como si el cielo y la tierra estuvieran conectados sin barreras. Y en lo alto, dominando todo, estaba Dios mismo. Entonces Jacob escuchó una voz clara y firme. Dios se presentó como el Dios de Abraham y de Isaac, y renovó la promesa. La tierra en la que Jacob dormía sería dada a su descendencia. Su familia sería numerosa como el polvo de la tierra, y a través de él todas las familias del mundo serían bendecidas.
Pero no fue solo una promesa para el futuro. Dios dijo algo aún más personal. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Al despertar, Jacob quedó sobrecogido. El lugar que le había parecido vacío y peligroso se había convertido en un sitio sagrado. Lleno de temor reverente, dijo: «Ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía». Llamó a ese sitio Betel, que significa casa de Dios. Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la levantó como señal y la ungió con aceite. Allí hizo un voto. Si Dios lo cuidaba, le daba alimento y lo hacía volver en paz, el Señor sería su Dios. Ese momento marcó un cambio profundo. Jacob no dejó de ser Jacob de un día para otro, pero ya no estaba solo. El fugitivo entendió que, incluso en el desierto, Dios caminaba con él. La huida ahora tenía propósito, el exilio, dirección. Con el corazón lleno de temor y esperanza, Jacob retomó el camino hacia Harán. Ya no caminaba solo por escapar de su pasado, sino avanzando hacia un futuro que Dios mismo había prometido cumplir. 7. Encuentro con Labán y el amor por Raquel. Con la promesa aún resonando en su corazón, Jacob continuó el viaje hasta llegar a la región de Harán. El cansancio seguía allí, pero ahora caminaba con esperanza. Sabía que Dios estaba con él, y esa certeza le daba fuerzas para seguir adelante. Al llegar a las afueras de la ciudad, Jacob se detuvo junto a un pozo. Era un lugar de encuentro, donde los pastores llevaban sus rebaños a beber. Allí, entre ovejas y polvo, ocurrió algo que cambiaría su vida. Jacob preguntó por su familia y supo que Labán, hermano de su madre, vivía en ese lugar. Y mientras aún hablaba, apareció Raquel, hija de Labán, llevando las ovejas de su padre. Jacob quedó profundamente impresionado. Raquel no solo era hermosa, había en ella una dulzura y una serenidad que lo tocaron por dentro. Sin pensarlo demasiado, Jacob corrió, quitó la piedra del pozo, una tarea pesada, y dio de beber al rebaño. Luego le contó quién era y la abrazó, llorando. Era la primera vez desde su huida que sentía que había llegado a un lugar seguro. Raquel corrió a avisar a su padre, y Labán recibió a Jacob con alegría. Lo abrazó, lo llevó a su casa y escuchó toda su historia. Jacob se quedó a vivir con ellos y comenzó a trabajar. Con el tiempo, Labán le propuso un salario, pero Jacob ya tenía claro lo que deseaba. Con sinceridad, le dijo a Labán que amaba a Raquel y que estaba dispuesto a trabajar 7 años para casarse con ella. Para muchos, 7 años habrían parecido una eternidad. Pero para Jacob, la Biblia dice que le parecieron pocos días, porque su amor por Raquel era grande. Así, el hombre que había huido solo y con miedo, ahora trabajaba con dedicación, impulsado por el amor y por la esperanza de formar una familia. Sin embargo, aunque todo parecía encaminarse hacia la felicidad, Jacob aún no sabía que estaba a punto de vivir. On July 16th, The Hawk lands on Netflix. From the mind of Will Ferrell. Oh, mama, I'm back! Comes a new original series. Get ready, get ready. That's it. Did I stutter? When an iconic pro golfer Lonnie, Honky! takes one last swing at greatness. you were a big shot golfer. I still am a big shot golfer. No one Dad, I'm the Hawk now. will stand in his way. That's how it's done. The Hawk, only on Netflix, July 16th. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. En carne propia el engaño, porque el día de la boda se acercaba, y con él, una lección que marcaría profundamente su carácter y su destino. 8.
El engaño de Labán y el matrimonio con Lea. Llegó por fin el día que Jacob había esperado durante 7 largos años. Había trabajado con esfuerzo, cuidando los rebaños de Labán, soportando el sol y el cansancio, todo con una sola esperanza en el corazón: casarse con Raquel. Para él, ese momento era la recompensa a la paciencia y al amor. La boda se celebró con una gran fiesta, como era costumbre. Hubo comida, música y alegría. Al caer la noche, cuando nadie sospechaba nada, Labán llevó a la esposa a la tienda de Jacob. En la oscuridad, Jacob no distinguió el engaño. Confiado, creyó que por fin estaba junto a Raquel, pero al amanecer, cuando la luz reveló la verdad, Jacob quedó paralizado. La mujer a su lado no era Raquel, era Lea, la hija mayor de Labán. La indignación y el dolor fueron inmediatos. Jacob fue a enfrentar a Labán, preguntándole cómo había podido hacerle algo así después de tantos años de trabajo. Labán respondió con una excusa basada en la costumbre del lugar. La hija mayor debía casarse antes que la menor. Pero esa explicación no borraba el engaño. Jacob, que había usado la astucia para obtener lo que quería en el pasado, ahora probaba su propio engaño. Era una lección dura. El que había engañado a su padre y a su hermano, ahora era engañado por su suegro. Labán le hizo una nueva propuesta. Si Jacob aceptaba completar la semana de celebración con Lea y trabajaba otros 7 años, también podría casarse con Raquel. Jacob aceptó, no porque no sintiera dolor, sino porque su amor por Raquel seguía siendo más fuerte que la decepción. Así, Jacob se encontró casado con 2 hermanas, en una familia marcada desde el inicio por la tensión. Lea, que no era amada como Raquel, cargaría un profundo sufrimiento en silencio. Y Jacob, que pensó haber alcanzado la felicidad, comenzaba a entender que sus decisiones lo estaban llevando por un camino complejo y lleno de conflictos. El engaño no solo cambió su vida matrimonial, preparó el escenario para una historia aún más intensa. Porque ahora, en ese hogar dividido por el amor y los celos, comenzaría la formación de una gran familia, una familia que tendría un papel central en el plan de Dios. Si esta historia te está haciendo reflexionar, suscríbete ahora al canal para seguir acompañándonos en más relatos como este. Y no olvides darle like al video. Ese simple gesto le dice a YouTube que este contenido es valioso y ayuda a que muchas más personas puedan encontrar esta historia y sentirse identificadas. Continuemos. 9. 14 años de trabajo y 2 esposas. Desde ese momento, la vida de Jacob entró en una etapa tan intensa como silenciosa. 14 años trabajó para Labán, 7 por Lea y 7 por Raquel. No fueron años fáciles. Cada amanecer traía trabajo duro y cada anochecer un hogar lleno de tensiones. Jacob amaba a Raquel. Eso era evidente para todos. Y precisamente por eso, Lea vivía a la sombra. No era despreciada abiertamente, pero sí ignorada en el afecto. La Biblia nos muestra a una mujer herida que buscaba ser vista, valorada y amada. Dios, al ver su dolor, hizo algo inesperado. Abrió su vientre. Lea comenzó a tener hijos. Cada nacimiento era, para ella, una esperanza nueva. Cada nombre que daba a sus hijos expresaba su anhelo profundo. Ahora mi marido me amará. Ahora el Señor ha visto mi aflicción. Pero el amor que Lea buscaba no llegaba como ella esperaba. Raquel, en cambio, no podía tener hijos, y eso la llenó de frustración y celos. En una época donde la maternidad era señal de honra, su esterilidad se convirtió en una herida abierta. El hogar se fue llenando de competencia, comparaciones y dolor no dicho. La tensión llegó a tal punto que ambas mujeres entregaron a sus siervas a Jacob para que tuvieran hijos en su nombre, como era costumbre en aquellos días. Así, la familia creció rápidamente.
Hijos nacían uno tras otro, y Jacob se convirtió en padre de muchos, aunque su casa estaba lejos de ser un lugar de paz. En medio de ese caos familiar, algo importante estaba ocurriendo. Sin que Jacob lo notara del todo, Dios estaba formando una nación. Cada hijo que nacía no era solo parte de un conflicto doméstico, sino una pieza clave de un plan mucho más grande. Jacob seguía trabajando fielmente, soportando el engaño de Labán, el cansancio del campo y la complejidad de su hogar. El hombre que había huido solo ahora tenía una familia numerosa, pero también un corazón cansado, consciente de que aún no estaba en el lugar al que Dios lo había llamado. Y mientras los años pasaban y los hijos crecían, Jacob comenzaba a entender que había llegado el momento de algo más, porque su trabajo no solo había producido una familia, sino también una prosperidad que pronto despertaría envidia y conflicto. 10. El nacimiento de los 12 hijos. Con el paso del tiempo, la casa de Jacob se llenó de voces, pasos y vidas nuevas. Uno a uno, los hijos comenzaron a nacer, y cada nacimiento llevaba consigo una historia, una emoción y una marca profunda en el corazón de sus padres. Lea fue la primera en dar hijos a Jacob. En cada parto, ella expresaba un anhelo silencioso: ser amada, ser mirada, ser elegida. Cada nombre que ponía a sus hijos reflejaba su esperanza y su dolor, como si cada niño fuera una oración hecha carne. Aunque Jacob no la amaba como a Raquel, Dios la estaba honrando de una manera visible. Raquel, al ver crecer la familia sin poder tener hijos. When you're a mid-sized business, you need every competitive advantage you can get. Like an AI solution that works for you, not against you. SAP Grow is built with AI embedded at its core, working across every system. And it's ready to go from day one, so you can hit the ground running. Bring it with SAP Grow, AI Cloud ERP for any size business. You mind if we make one more stop before heading back? I need to run a Target. 100%. Let's RTT. You thinking of stuff for the dorm? Yeah, my mom gave me some good tips on must-have essentials. We for sure need underbed storage, handheld iron for wrinkles, maybe even a mini Keurig for Mondays. Am I right? All right, bet. Because I was already thinking about keeping my clothes looking fresh at college, so you better be sharing that. Of course, man. Whatever I get on this run is yours too. Twin! But for real, let's go before they close. Find everything you need for college at Target. Sufrió intensamente. Su frustración se transformó en celos y tristeza. En su desesperación, entregó a su sierva para que diera hijos en su nombre. Lea hizo lo mismo más adelante. Así, la familia creció en medio de rivalidades, comparaciones y silencios tensos. Pero detrás de ese hogar complicado, Dios estaba escribiendo algo mucho más grande. No era solo una familia numerosa, estaba naciendo un pueblo. Cada hijo tenía un propósito, aunque en ese momento nadie lo entendiera del todo. Finalmente, después de años de espera y lágrimas, Raquel quedó embarazada. Cuando dio a luz, su gozo fue inmenso. Sentía que Dios había escuchado su clamor. Su hijo fue una respuesta directa a su dolor acumulado. Al final de este proceso, Jacob era padre de 12 hijos, provenientes de 4 mujeres distintas. 12 vidas que no nacieron en un ambiente perfecto, pero que serían el fundamento de algo eterno. Esos hijos se convertirían en las 12 tribus de Israel, cada una con su propia historia, carácter y destino. Jacob miraba a su familia y quizá veía desorden, conflictos y cansancio, pero Dios veía promesa, continuidad y futuro. La bendición que había comenzado con Abraham y había pasado por Isaac, ahora tomaba forma visible frente a sus ojos. Y mientras los hijos crecían, también crecía la prosperidad de Jacob. Una prosperidad que no pasaría desapercibida y que pronto provocaría nuevas tensiones, esta vez fuera del hogar. 11. Prosperidad, tensión y huida de Labán. Con los años, algo comenzó a cambiar de manera evidente. Jacob ya no era solo un trabajador más. Todo lo que tocaba
parecía prosperar. Sus rebaños crecían, sus animales eran fuertes y su riqueza aumentaba de forma constante. No era solo habilidad, era la bendición de Dios cumpliéndose tal como se le había prometido en Betel. Pero esa prosperidad no pasó desapercibida. Los hijos de Labán comenzaron a mirar a Jacob con desconfianza. Murmuraban entre ellos diciendo que Jacob se estaba quedando con lo que pertenecía a su padre. Labán mismo ya no lo miraba con la misma simpatía de antes. El ambiente se volvió tenso, pesado, lleno de sospechas. Jacob lo percibió claramente. Algo ya no estaba bien. El lugar que una vez le había dado refugio ahora se sentía hostil. Y entonces Dios volvió a hablarle. Le dijo que era tiempo de regresar a la tierra de sus padres, a la tierra de la promesa. No era una huida por miedo esta vez, sino un llamado para avanzar. Jacob reunió a Raquel y a Lea en el campo y les explicó la situación. Les habló de los engaños de Labán, de cómo había cambiado su salario una y otra vez y de cómo Dios lo había protegido en todo momento. Ambas mujeres, cansadas de la injusticia de su padre, estuvieron de acuerdo. Era hora de irse. La partida se hizo en secreto. Jacob tomó a su familia, a sus hijos, sus rebaños y todo lo que había ganado, y se fue mientras Labán estaba ocupado. No hubo despedida, ni palabras finales, solo distancia y silencio. Días después, Labán se enteró. Lleno de furia, salió tras Jacob y lo alcanzó en el camino. La confrontación parecía inevitable. Pero esa misma noche, Dios advirtió a Labán en sueños que no le hiciera daño a Jacob. Al encontrarse, hubo reclamos, palabras duras y reproches, pero no violencia. Finalmente, hicieron un pacto. Levantaron un montón de piedras como señal de límite. Ninguno cruzaría ese lugar para hacer daño al otro. Era el final de una etapa larga, difícil y agotadora. Jacob volvió a ponerse en camino. Dejaba atrás años de trabajo, engaños y tensiones. Delante de él estaba la tierra prometida, pero también el mayor desafío emocional de su vida. Porque para volver verdaderamente a casa, debía enfrentar aquello de lo que había huido hace muchos años. Su hermano Esaú. 12. El regreso y el temor a Esaú. El camino de regreso no fue tranquilo. Cada paso que Jacob daba hacia la tierra de sus padres lo acercaba también al recuerdo más doloroso de su pasado. Durante años había evitado pensar en ello, pero ahora ya no podía huir. Esaú seguía allí y el odio que había dejado atrás aún pesaba en su corazón. Jacob envió mensajeros por delante con una pregunta simple pero cargada de temor. ¿Cómo estaba su hermano? La respuesta cayó como un golpe seco. Esaú venía a su encuentro, con 400 hombres. No hubo explicaciones, no hubo palabras de paz, solo un número que hablaba de poder, fuerza y posible venganza. El miedo se apoderó de Jacob. No era un temor ligero, era profundo, paralizante. Por primera vez, el hombre astuto no buscó una salida rápida. Se detuvo. Dividió a su gente en dos grupos, pensando que si uno era atacado, el otro podría escapar. Preparó regalos abundantes, rebaños, animales, ofrendas, no como un soborno, sino como un gesto de humildad. Pero lo más importante ocurrió lejos de los preparativos. Jacob oró, y su oración fue distinta a cualquier otra. No fue una negociación ni una exigencia, fue un clamor sincero. Recordó a Dios la promesa hecha en Betel y confesó su miedo. Reconoció que no era digno de todas las bendiciones que había recibido y pidió protección para su familia. Esa noche, Jacob envió a todos adelante, esposas, hijos, siervos. Él se quedó solo al otro lado del arroyo. No fue por estrategia, sino por necesidad interior. El hombre que había pasado su vida luchando con personas ahora estaba a punto de enfrentar algo mucho más profundo. El silencio de la noche lo envolvió. What's that, bud? The Lincoln Summer Sales Event is on now with exclusive offers?
Oh, so you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Volvía el miedo, la culpa, la memoria del engaño. Todo se acumulaba. Jacob sabía que, al amanecer, no habría escapatoria. O habría reconciliación, o habría destrucción. Y en esa soledad absoluta, cuando parecía que la lucha más grande sería con su hermano, otra lucha estaba a punto de comenzar. Una que no se daría con palabras ni regalos, sino cuerpo a cuerpo, y que cambiaría su identidad para siempre. Si esta historia está resonando contigo, compártela, porque seguramente hay alguien más que necesita escucharla hoy. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Con esos pequeños gestos, ayudas a que este mensaje llegue a muchas más personas y a que este canal siga contando historias que transforman. Seguimos con la historia 13. La lucha con el ángel y el nuevo nombre. En la oscuridad de aquella noche, cuando Jacob estaba completamente solo, alguien apareció de repente. No hubo advertencia ni palabras previas. Simplemente comenzó una lucha. No fue un ataque común ni un enfrentamiento humano. Era una pelea intensa, cuerpo a cuerpo, silenciosa y prolongada. Jacob luchó con todas sus fuerzas. Horas pasaron y ninguno de los dos cedía. No era solo una batalla física, era el reflejo de toda su vida. Jacob siempre había luchado. Con su hermano, con su padre, con Labán, con las circunstancias. Ahora luchaba con un ser misterioso, enviado por Dios, en el momento más decisivo de su existencia. Cuando el amanecer se acercaba, el oponente tocó la cadera de Jacob, y ésta se dislocó de inmediato. Aún herido y con dolor, Jacob no soltó. Aferrándose con lo poco que le quedaba de fuerza, dijo algo que reveló lo que realmente había en su corazón. No te soltaré si no me bendices. Entonces vino la pregunta que lo cambió todo. ¿Cuál es tu nombre? Jacob respondió. Jacob. No era solo una presentación, era una confesión. Su nombre significaba engañador, suplantador, el que toma el lugar de otro. Al decirlo, estaba reconociendo quién había sido hasta ese momento. El ser respondió con palabras que marcarían un antes y un después. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese nuevo nombre no significaba que Jacob nunca más fallaría, sino que ya no sería definido por su pasado, sino por su encuentro con Dios. Cojeando, herido, pero transformado, Jacob salió de esa noche distinto, más humilde, más consciente, más dependiente. Al amanecer, Jacob cruzó el arroyo con dificultad, apoyándose en su bastón. Cada paso dolía, pero cada paso también le recordaba algo importante. Había visto a Dios y había sobrevivido. No era el fin de la lucha, pero sí el nacimiento de una nueva identidad. Y ahora, con un nuevo nombre y un corazón cambiado, Jacob, Israel, estaba listo para enfrentar lo que venía, porque al otro lado del camino, su hermano Esaú ya estaba esperando. 14. Reconciliación con Esaú. El momento que Jacob había temido durante años, finalmente llegó. Con el cuerpo aún adolorido por la lucha de la noche anterior y el corazón lleno de incertidumbre, levantó la mirada y vio a su hermano acercarse. Allí estaba Esaú,
acompañado por 400 hombres. La escena parecía confirmar todos sus miedos. Jacob avanzó primero. No se escondió detrás de su familia ni de sus riquezas. Caminó al frente y, al acercarse, se inclinó 7 veces hasta tocar el suelo. No fue un gesto vacío. Fue una señal clara de humildad, de reconocimiento del daño causado y de un deseo sincero de paz. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todo podía terminar en violencia, pero entonces ocurrió algo inesperado. Esaú corrió hacia Jacob, no con la espada en la mano, sino con los brazos abiertos. Lo abrazó, lo besó, y ambos lloraron. Años de rencor, dolor y silencio se derritieron en ese instante. La reconciliación no borró el pasado, pero lo sanó. Jacob presentó a su familia uno por uno y ofreció los regalos que había preparado. Esaú al principio los rechazó, diciendo que ya tenía suficiente. Pero Jacob insistió, diciendo algo profundo, que ver el rostro de su hermano era como ver el rostro de Dios, porque había hallado favor y perdón. No fue una reconciliación ingenua. Ambos hombres habían cambiado. Esaú ya no era el joven impulsivo dominado por la ira. Jacob ya no era el engañador que huía. El encuentro fue posible porque ambos habían sido transformados por el tiempo y por Dios. Después del abrazo, tomaron caminos distintos, pero en paz. Jacob siguió su viaje sabiendo que había enfrentado el mayor temor de su vida y había salido victorioso sin levantar una sola arma. La lucha más importante no fue contra su hermano, sino contra su propio pasado. Y ahora, libre del peso del odio, Jacob podía finalmente avanzar hacia el cierre de su historia, llevando consigo no solo una familia numerosa, sino un legado que perduraría por generaciones. 15. El legado final de Jacob, padre de Israel. Con el paso de los años, Jacob se estableció en la tierra prometida. Ya no era el joven astuto que huía de las consecuencias de sus actos, sino un patriarca marcado por la experiencia, el dolor y la fe. Había caminado largos caminos, había perdido, había ganado y sobre todo había sido transformado por Dios. La vida no se volvió sencilla. Jacob enfrentó nuevas pruebas dentro de su propia familia. Vio rivalidades entre sus hijos, errores graves y decisiones que traerían consecuencias dolorosas. También sufrió pérdidas profundas que marcaron su corazón para siempre. Pero aún en medio de todo eso, Dios nunca abandonó la promesa que le había hecho. Ya anciano, Jacob reunió a sus hijos. Uno por uno, los bendijo, no con palabras vacías, sino con declaraciones llenas de significado profético. En esas bendiciones estaba escrita la historia futura de un pueblo entero. Jacob entendía que su vida no terminaba con él. Continuaba en sus descendientes. Antes de morir, recordó quién había sido y quién había llegado a ser. No negó sus errores, no los ocultó, pero tampoco permitió que lo definieran. Sabía que su verdadera identidad no estaba en el engaño del pasado, sino en el nombre que Dios le había dado, Israel. Jacob murió con la certeza de que Dios había sido fiel. La promesa que comenzó con Abraham, pasó por Isaac y llegó a él, seguiría viva. Sus hijos se convertirían en tribus, las tribus en una nación, y esa nación tendría un papel central en la historia de la fe. La historia de Jacob no es la de un hombre perfecto, es la historia de alguien que luchó toda su vida, con personas, con circunstancias y consigo mismo. Pero también es la historia de alguien que nunca fue abandonado por Dios, incluso cuando tomó malas decisiones. Y ahí está la lección final de su vida. Dios no elige a los perfectos, transforma a los dispuestos. Jacob comenzó su historia aferrado al talón de su hermano y la terminó aferrado a la promesa eterna de Dios. Así concluye la historia de Jacob, el hombre que luchó y fue transformado,
el padre de Israel. La historia de Jacob no termina con una victoria perfecta, sino con una transformación real. Fue un hombre que luchó con su pasado, con sus errores y consigo mismo. Engañó, huyó, tuvo miedo, y aún así Dios no lo soltó. Tal vez tú también cargas con decisiones que pesan, con heridas que no se ven, con la sensación de que ya es tarde para cambiar. Jacob nos recuerda que la bendición no llega cuando somos perfectos, sino cuando somos sinceros delante de Dios. La solución que deja su historia es clara. No importa cuántas veces hayas luchado mal, Dios puede enseñarte a luchar bien. No para destruir, sino para transformarte, no para huir, sino para enfrentar y sanar. Jacob empezó aferrado al talón de su hermano y terminó aferrado a la promesa de Dios. Y esa misma promesa sigue viva hoy. Tu historia aún puede cambiar. Antes de irte, dime en los comentarios qué te dejó esta historia y qué parte te tocó más el corazón. Tu opinión es muy importante y al comentar ayudas a que este video llegue a muchas más personas. Si este contenido te gustó, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más historias que inspiran y transforman. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el... Uncovered windows can make your home feel up to 20 degrees hotter. Stay cool and save up to 50% off custom window treatments during the 4th of July mega sale at Blinds.com. From outdoor shades to room darkening blinds, finding the perfect fit is easy. Get free samples, expert design help, and professional measure and install services, or DIY with confidence and support every step of the way. Right now is your last chance to shop up to 50% off site-wide, plus huge savings during the 4th of July sale at Blinds.com. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Próximo video.